El verano ha pasado y como me prometí lo he cumplido. Desde el día 1 de la compra de la furgoneta he empezado a viajar con ella. He estado en Madrid, en el País Vasco, he ido a festivales, he hecho kitesurf en Tarifa y he recorrido Asturias y Galicia. Anda, tanto viaje, ¿y la furgo qué? ¿Se va a camperizar sola? Venga, vámonos a currar. Primero os pongo un poquito en el contexto. Tras mis exitosos viajes, cogí gustito a eso de la supervivencia y decidí mudarme 100% a la furgoneta. Entonces con esto me ahorro los viajes de ir y volver media hora a la finca desde Valencia y nada más despertarme ya puedo ponerme a trabajar. Problemas y percances. Como vivo aquí, cada vez que quiero hacer la reforma, tengo que convertir la furgoneta de dormitorio a taller. Y después al acabar, limpiar y otra vez poner el colchón y poder dormir aquí. Entonces tardo un montón en cada cosita. Pero bueno, aquí estamos para divertirnos, ¿no? Que si fuese fácil no sería divertido. Mañana grandioso día de poner ventanas, claraboyas. Acabo de comprar esta pieza y no vienen las instrucciones, así que mañana va a ser un freestyle. Por ahora lo que estoy haciendo es medirlo. Es una claraboya con luces. He comprado también un listón de madera para poner un marco, porque la pieza de arriba y la pieza de abajo tiene que estar separada unos centímetros. El plan para mañana es claraboyas y preparar, al menos cortar esta hermosura de suelo. Ya está. No sé lo que me va a dar tiempo a hacer. Mañana mi plan es dormir aquí, así que el suelo no va a ser fácil porque primero hay que poner el K-Flex, el aislamiento en el suelo y después poner la madera encima. Y después mi colchón y volver a dormir aquí. Ese es el plan. Así que, bueno, como siempre, esto es todo muy... Bueno, todo muy rudimentario. Soy yo que no hace contacto. No es culpa de la claraboya. Bien. Bueno, hoy estoy un poco estresada porque tengo tantas cosas que hacer. Bueno, tengo tantas cosas que hacer, bueno, porque las quiero hacer hoy. Los hippies no tenemos horarios, no tenemos prisa, simplemente son las ganas que nos dan prisa. La prioridad de hoy es poner este suelo. Después quiero poner una claraboya. A la hora que cierro las puertas, eso se convierte en una jaula de Faraday y no pasa nada. O sea, no tengo ni wifi, no tengo lo que sea, datos, lo que sea. Vamos, entonces, claro, necesito un agujero en esta chapa para que me pase la onda. Aquí estoy con mi cafecito Double Power. Estoy pensando en tomar un ibuprofeno para desayunar porque creo que voy a acabar mal de espalda. Día duro, chavales. Acabo de preparar una plantilla para cortar el hueco para la chapa para la claraboya. Entonces esta forma se va a poner así. Dibujo la forma. Después se hace 4 agujeritos con taladro para marcar las esquinas. Lo puedo dibujar entonces por otro lado, por arriba, y ya a cortar la chapa. Entonces ahora el siguiente paso, esperar a mi colega, mi ayudante de Santa Claus hoy. Y mientras tanto voy a avanzar con el suelo. Este suelo es un suelo fenólico de Okume. Entonces, por ahora tengo que ir al taller, que tengo mi suelo antiguo, que estaba aquí puesto. Lo voy a cortar a trozos porque es muy pesado para traerlo aquí. Una vez lo tengo cortado, voy a poner estos tablones encima de los palets que ya he preparado y ya puedo dibujar la forma del suelo que tiene que ser. Bueno, entonces vino mi amigo Vicente. Gracias por la ayudita. Me ayudó a poner el suelo, cortar la forma y todo eso, que en verdad lo que me más asustaba, porque es una cosa que yo no puedo hacer sola porque me duele mucho, mucho, mucho la espalda. A ver, poder puedo,
Yo puedo todo. Lo que pasa es que después sufro. Y nada, me ha ido a cortar el suelo y ya está. A ver, momento de la verdad. A ver, échalo más. Ahora. Uy, ahí la esquina falla un poco. Entonces eso falta. Traemos la Aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Pero bueno, aquí, A ver cómo entra esto. está bastante Poquito. bien. A ver. Sí, falta la esquinita aquí. Este culito así. Y ya está. Hoy está siendo el día terrible. No tengo fuerza. Todo me cuesta 4 veces más de lo que debería costarme. No puedo encontrar ni siquiera una pistola para Sika. Tengo que improvisar como siempre. Terrible, que de verdad. Pero es así, si no tienes un sitio adecuado donde estar, donde hacer las cosas, no tienes herramientas, no sé, este proyecto es que me salió de verdad. En fin, una niña caprichosa y yo quiero hacer un van, pues que no tienes medios, hija. En fin. Como me haya metido en esto, pues hay que seguir adelante. Pues si consigo sacar el Sika. Puede. Al menos tengo que tapar los agujeros del suelo, vamos. Pensé que había la pistola esta. Es que aquí cosas aparecen, desaparecen. Ay, porque sé dónde lo dejé la última vez. Pero es que esto es... La verdad, aquí no se puede contar con nada. Vale, lo estoy haciendo así de cutre. Con un destornillador, anda. Es que soy una profesional. Estoy cansada ya, de verdad estoy cansada. Y lo que me queda para poder dormir aquí esta noche. He puesto el esmalte para hierro, pero solo en puntos clave, como la furgoneta es prácticamente nueva, donde había más arañazos y tal, o donde he lijado, pues he puesto nada más ahí. Y no creo que haga falta en otros sitios, porque es que el suelo está muy bien. Pues nada, me espero un poquito más para que se seque y lo pego ya, que lo quiero meter todo. Es que tengo fuera todos mis trastos además. No me hace gracia porque están los perros fuera, a ver si alguno se acerca, me mea el colchón, mis cosméticos y todas las cosas de cocina están fuera, todo, así que voy un poco con prisa y no me gusta estar así. Estoy reventando, lo siguiente. Tengo sensación como si alguien me arrancase la columna vertebral. Pero lo conseguí. Tengo suelo. No tengo ventanas, pero tengo suelo. En verdad sí que tengo ventanas.
porque como hemos quitado la pared, pues ya me entran las ondas de 5G. Ya no es una jaula de Faraday ya. ¡Guau! Chaval, cómo me duele todo. Mañana ventanas. Pues nada, descansar ahora y es que no puedo ni hablar, estoy tan cansada. Qué palizón. Pero creo que esa parte del suelo era lo peor, porque era mucho para cargar y tal. El resto ya fue de maderita y tal, poco a poco. Buenos días. Me sigue doliendo la espalda. Es que lo que he hecho ayer no era normal. Y hoy tengo que poner la ventana sí o sí. Bueno, cabecito y al lío. Como que me agache un poquito. Ya sufro un montón. Tengo que hacer todo en plan. Vaya, ya. Estoy hecha. Venga, os enseño un poquito cómo es aquí. Papá cool. Aquí está mi buga y mi otro buga pequeño. Aquí está Bobby, el perro más pesado del mundo. ¿Qué pasa, Bobby? Sí, hombre. Sí. Y Belle. Belle es medio loba. Es un poquito vieja ya. Tiene 13 años. Bueno, y el gatito hermano y aún hay gatita hermana. ¿Viste la cocina? Ayer hicimos pizzas en horno de leña buenísimas. Lo que pasa es que ahora hay que limpiar, claro. Bueno, primero los dientes. He mirado el tiempo y no iba a llover y está lloviendo, así que como siempre mi suerte. En fin, me la suda. Yo procedo. Vale, primero ya he hecho los 4 agujeritos, ya sé dónde marca la zona. Voy a dibujarlo con un lápiz redondito y a cortar. Esperemos que pare de llover. Pues nada, a esperar media hora, retirar esto y creo que mientras tanto corto otra. Bueno, me he traído otra ventana, otra forma y voy a ir adelante.
Bueno, empieza ya a venir mucho sol, así que hay que darle prisa. Bueno, ya tenemos ventanas. Eso ha sido la chapuza más grande jamás visto en este mundo de camperización. Esta además está torcida. Bueno, es torcida, a ver, si se mira así de lado, ¿por qué no me he dado cuenta que aquí hay... El techo está más profundo, entonces se apoya como más así. Pero bueno, esperemos que no se vea demasiado. Aún por aquí lo he puesto, aparte de Sika, le he puesto después una silicona. De verdad no quiero tener aquí que se me pase agua. Aquí no lo podré hacer porque las ranuras son mucho más grandes y lo voy a ver si por fuera está bien. De todas formas voy a intentar echarle agua cuando se seque todo y ver si no pasa para no tener sorpresas. Acabo de subir el Sika, aún no se ha secado bien, así que pero lo dejo. Lo voy a poner con los marcos alrededor de las ventanas aquí y para poder ya atornillar la parte de abajo. He comprado al principio esta herramienta, es para hacer agujeros a 45 grados y no la encontraba mucho, o sea, me gustaba, pero en verdad no le encontraba mucho uso, pero es que ahora caigo, claro, ahora cuando tengo que hacer el marco y no tengo tornillos tan largos, eso está bien, porque hace como agujero aquí, chus, y ya está, y se queda. Menos mal que no lo he devuelto. Amazon, te has salvado. He preparado un marco de madera, entonces hay que fijar la otra parte de abajo. Yo lo he hecho a mi manera y ya está. ¡Ale! Fuera mosquitos, fuera sol. Vale, no encontré pasacables, pero tengo una cosa así. Voy a improvisar, como siempre. Bueno, un pequeño update de lo que he hecho estos días. Primero que nada es aislarlo todo, por fin. Incluso ahí, todito ya, por fin. Segundo, he puesto tablones ya de madera buena en el suelo. Solo me falta juntarlas y atornillarlos en la chapa. Y también lo que he hecho es conectar ya todo el cableado de las claraboyas. Esto funciona, también lo he testeado si no se calientan los cables y tal. He metido los cables aquí en los tubos sin pasacables y esto era una tortura. He pasado horas y horas pasando estos cables, intentando meter cables dentro del tubo. Aquí aún tengo unos cables de conectar para la cámara. Lo voy a llevar hasta la cabina para que desde cabina pueda reiniciar la cámara porque
a veces falla y bueno, como es cámara china, en fin. También he pasado los cables de un dispositivo que va a hacer que pueda cargar la batería desde la batería principal, pero aún no los he conectado. Están aquí. Por ahora también los quiero tapar bien debajo de la alfombrilla, que no es fácil, bueno, es una pieza de plástico. Quiero pasar bien los cables para que no se vea ahí en el suelo. También, bueno, de esta claraboya también lo conecté ya. Los cables de la cámara y de la claraboya van ahí en los tubos y todo juntito baja aquí. También los cables de las placas. Y por ahora tengo este mueble cutre que lo voy a desmontar todo y montarlo otra vez ya a la versión final. Pero bueno, por hoy lo que quiero hacer es rellenar aún estos huequitos que me falta aquí con la madera, que me faltó. Pero bueno, lo voy a hacer un poquito a lo cutre porque de todas formas aquí voy a poner el depósito de agua así sobre el paso de rueda. No se va a ver y tampoco, es que bueno, en fin. No voy a gastar dinero a otro tablón nuevo para tapar 20 centímetros. Para hacer un buen hippie tienes que empezar por no cambiar la ropa. Y sobre todo tienes que ir siempre en bikini. Porque, bueno, si pasa que te duchas algún día, que en verdad tampoco no es relevante este factor. Pero si pasa, pues ya te duchas y ya pues te lavas la ropa de golpe. Entonces yo ya llevo el segundo día en mi outfit de trabajo. Bueno, mi super outfit de trabajo es un outfit que compré en Leroy Merlin, una falda y bikini. Es un nuevo modelo que han sacado. Bueno, estoy pensando dónde poner más fijaciones para el suelo, porque aquí va a haber una cocina. A ver, lo que estoy pensando. Claro, aquí por la puerta se va a asomar un poquito la cocina, como hasta aquí. Entonces, 50 centímetros, algo así máximo, lo que mide una cocina. Pues puedo hacer un anclaje aquí y después ahí habrá la ducha. Entonces también puedo anclarlo así por el medio, un poquito. Veo que alguna gente se ha confundido por culpa de mi vídeo anterior que puse casa en 2 semanas. Obviamente no era una casa, era una casa provisional para sobrevivir a un festival. Pero esto se supone que tiene que acabar siendo un palacio. O sea, con mi ducha, con mi tal, con mi cual. O sea, se supone que después voy a encontrar un trabajo remoto y a viajar y tengo que trabajar en condiciones, que además soy programadora. Entonces tengo que tener un ambiente favorable con su feng shui y estas cosas. Así que nada, a trabajar. Chicos, 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 chicos. Hoy he conseguido el tope de satisfacción. Oh, so good. Perfecto. De nada. Buenos días. Aún no tengo el suelo acabado y yo tengo un problema que me esquicia. Atentos a eso. Así que nada, a desmontar, hacer un poquito hueco entre tablones y meter el pegamento y comprar más juntas para que no se muevan como
desequilibradamente. A few moments later. Pues ya lo he arreglado separé un poco los tablones y metí la cola para madera y ya hace que no frota. Lo he vuelto a atornillar incluso con los mismos agujeros que ni siquiera lo he separado y ya está. Que se queda así de feo. Primero, no pasa nada porque va a haber un vinilo que lo espero poner hoy, aunque no me he decidido aún con el color. Ay, me cuesta decidirme. Aún no sé muy bien qué diseño quiero, pero es que no lo sé. Lo miraré hoy, qué opciones hay. Pero creo que va a ser un vinilo de madera. No sé si me gustaría oscuro, pero es que oscuro quita sensación de espacio. Bueno, yo miraré. Bueno, lo que quiero decir que primero va a ir vinilo encima y segundo que hasta aquí va a ser el garaje. Entonces no me importa que haya juntas por el medio y tal, esto no va a haber, no se va a ver ni nada. Y además la parte del garaje no voy a cubrir con vinilo, sino con una goma antideslizante porque quiero cuando meta patinete o algo que no baila ahí dentro. Bueno, como siempre me faltan herramientas y para poner el suelo, que voy a poner el vinilo, hay que hacer así con un pegamento y hace falta esta herramienta. ¿A que no tiene buena pinta? Pues imaginaros que comparando con cómo estaba hace 10 minutos, tiene pinta estupenda. Hay una pulidora, entonces pasé por todos lados y he quitado todo el cemento y todo lo que había. Os digo que ahora tiene buena pinta. Así que nada, primero tengo que cortar el vinilo, la forma y después ya, dale, con el pegamento. Como podéis ver, no solo me dedico a viajar y ser una hippie feliz, también me dedico a currar muy duro. Y con este feliz acento acabamos la parte de las claraboyas, el suelo y el aislamiento. Y si no quieres perderte ninguna chapuza de camperización, no olvides suscribirte a mi canal y si te ha gustado el vídeo dale un like y activa la campanita. Nos vemos pronto.